Hola, buenas noches. Mi nombre es Jessica Andrea Barca Martínez. Te agradezco primeramente por estar acá presente con nosotras en esta entrevista. El grupo mío está conformado por Isabela Benia, Mayra Juspián, Sofía Jaramillo y quien te habla. Nosotras somos de sexto semestre en licenciatura de educación infantil en la Universidad Corporación Universitaria Uniminuto de Dios. Bueno, a continuación te vamos a hacer una entrevista sobre el impacto del estatuto docente en Colombia. Entonces, quisiéramos saber si nos permites grabar la videollamada con fines educativos para nosotros mostrarlo en la universidad. Sí, claro, no hay problema. Sí, claro. Vale, entonces, ¿cómo es tu nombre? Bueno, muy buenas noches. Mi nombre es Geraldine Giraldo. Soy licenciada en educación básica con énfasis en educación física, recreación y deportes. Tengo experiencia de 5 años como docente e instructora en una fundación y hace 2 años laboro como docente de educación física, danzas y artística en el sector privado en un colegio llamado San Bartolomé La Merced, en el cual manejo grados desde preescolar y primaria, desde jardín hasta quinto. Bueno, mi experiencia como docente, en primer lugar, yo soy administrador de empresas agropecuarias, soy administrador de empresas, Mm. soy especialista en gestión de talento humano por competencias. Eh, Tuve una oportunidad laboral en un instituto de formación para el trabajo. Allí duré 2 años, en el SENA duré 3 años como instructor y desde el año 2018, o sea, hace 3 años, estoy vinculado al magisterio eh, y más exactamente a la entidad territorial certificada del municipio de Guadalajara de Buga, a la Secretaría de Educación de Buga, ¿sí? La primera pregunta es, ¿conoce usted sobre los estatutos que están establecidos en el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002? ¿Podrías explicarnos cuáles son? Bueno, conocimiento a fondo como tal, no, pero sí sé lo más general, que el decreto 2277 de 1979 es el que regula los nombramientos de los docentes antiguos en Colombia y que el decreto 1278 es el nuevo estatuto que rige a los docentes nuevos, el 77 los antiguos y el 78 los nuevos. Bueno, claro, pues en Colombia efectivamente la profesión docente en los niveles desde grado preescolar, básica primaria, básica secundaria y la media técnica están reglamentadas por dos decretos, como ustedes lo mencionan, que funcionan simultáneamente. Está el decreto 2277, que comenzó a regir en el año de 1979, y está el decreto 1278, que comienza a funcionar a partir del año 2002. Estos dos decretos son los que regulan las relaciones de el Estado, en este caso Colombia, con los educadores, ¿no? Y determinan los parámetros para la profesionalización de la labor docente. Asimismo, las funciones de su ejercicio, los mecanismos de ingreso, permanencia en la función docente y la promoción en la carrera, ¿sí? Naturalmente, estos son dos decretos con características diferentes que regulan la función o nuestra función docente de manera muy pues, distinta. Por ejemplo, como les mencionaba ahora, regula la forma del ingreso en el 1278 o a partir del 1278 que fue en el 2002, se hace mediante un concurso de méritos, ¿no? Que es regulado en estos momentos por la Comisión Nacional del Servicio Civil. A partir de allí se logra la vinculación en el decreto 1278. Segunda pregunta es, según lo establecido por el decreto 2277 de 1979 y el decreto 1278 del 2002, para usted, ¿cuál es la diferencia de ingreso y escala entre los docentes regidos por estos dos decretos al servicio educativo estatal? A mí me gustaría empezar por decir que realmente
hay mucha desigualdad dentro de los dos estatutos y ya que me preguntan en cuanto a las diferencias, hay muchísimas diferencias en cuanto a al ingreso y permanencia de los docentes antiguos y docentes nuevos. La diferencia más notable, y podría decir yo que la que más nos afecta a nosotros como docentes, es en cuanto al ingreso, la evaluación. Anteriormente el decreto 1277 no tiene evaluación, no existe evaluación, y para nosotros los docentes nuevos, este nuevo estatuto nos obliga pues a una prueba permanente, y aparte de eso con regularidad nos van evaluando. Por el contrario, el estatuto antiguo no evalúa a los docentes antiguos. Entonces esa es la mayor diferencia que yo encuentro en cuanto a esos dos estatutos. La escala salarial está sujeta a unos acuerdos de las agremiaciones, sindicales, no solamente en la que hace parte FECODE, sino también la central obrera, y pues a partir de allí se hacen unos acuerdos, unos consensos con el Ministerio de Educación Nacional, ¿sí? Normalmente estos acuerdos se hacen de manera anual, pero hay 2 años en que se fijan unos acuerdos principales que rigen para pues ese periodo bianual. Pero pues que hayan unas diferencias abismales, yo pensaría que no es tanto decir que los profesores estamos inconformes o estamos conformes, sino que estamos muy conscientes de que estamos regidos por unos decretos y unos estatutos que son a los que pertenecemos en nuestro régimen de pertenecer al Ministerio de Educación, ¿no? Por ejemplo, ¿qué le puedo decir? En ambos decretos hay personas que son no tituladas, por ejemplo, los normalistas, los tecnólogos, y ellos están en el decreto 1278, aparecen como la categoría 1, ¿sí? Y estos ingresos en la categoría 1 van de 1.819.000, según el decreto 965 del año 2021, hasta unos ingresos que pueden llegar a ascender a los 8.651.000. Esto sería para los docentes del 1278. Mientras que para el escalafón, para los docentes del 2277, ellos están medidos por escalafones, y vas desde el A, el B, que son para no licenciados, y el escalafón número 1 hasta el 14. Ellos también tienen unos ingresos que van aproximadamente desde 1.070.000 pesos hasta aproximadamente 4.400.000, ¿sí? Entonces no podríamos decir de que allí hay como una oposición, sino que los docentes somos muy conscientes a qué régimen pertenecemos, y de esa manera tratamos todos de hacer un esfuerzo muy grande. ¿Cuál es tu opinión ante la permanencia del docente, teniendo en cuenta lo que estipula el decreto 2277 y es por derecho, y en el 1278 por evaluación y mérito? Bueno, yo considero que no debería de ser de esa manera. Yo considero que esa ley del nuevo estatuto debería de aplicarse y regir tanto para docentes antiguos como para docentes nuevos, ya que pues nosotros estamos en desventaja ante los docentes antiguos, y debería de ser igual para ambos, tanto para docentes antiguos como para docentes nuevos. Que a ambos se aplicara una evaluación y que fuera por medio de evaluación de aptitudes y por mérito que podríamos ascender y acceder a estos puestos. Pues allí podemos tener diferencias, pero pues lo que uno comparte con sus compañeros, que son 2277 y 1278, podemos ver que se respeta mucho la labor del docente, sea 22 o sea 12, ¿sí?
y en ambas partes estamos muy conscientes de la regulación, normatividad, beneficios y oportunidades que tiene cada tipo de nombramiento. Los 2277 son docentes que llevan muchos años en esta labor de formar para sacar adelante el país, y ellos alcanzaron unos logros y pues personalmente estoy muy de acuerdo con los beneficios que ellos han logrado, ¿sí? Los 1278, en muchas ocasiones se piensa que estamos como castigados en relación con lo de la permanencia, lo del ascenso, lo de la nivelación salarial, pero también se puede mirar como una oportunidad para crecer laboral y profesionalmente, ¿no? Entonces hay que mirar también como las oportunidades que nos abren estos decretos a nosotros, sin querer decir de que todo está muy bien o que todo está muy mal. No, son oportunidades que se nos dan a los docentes, tanto del 2277 como del 1278, para mejorar muchas situaciones y condiciones laborales, y más que laborales, porque veo que de pronto el enfoque de la entrevista es al bienestar laboral o al que pienso de mi función docente, pero yo pensaría que los dos tipos de contratación, los dos tipos de docente que muchas veces nos separan, estamos más encaminados a el beneficio de los procesos de enseñanza-aprendizaje y de formar seres integrales capaces de desarrollar habilidades, competencias, alcanzar unos logros que permitan la formación integral de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes. Con respecto a esa pregunta, yéndonos un poco hacia la práctica, ¿sí? Encontramos que los docentes tienden a dividirlos entre los antiguos y los nuevos, ¿cierto? Adentrándonos en esa perspectiva y en esa sintonía que nos demuestran los mismos docentes, lo que queremos preguntar es, o sea, ¿usted está de acuerdo con que se evalúen los docentes de un decreto de una forma y los de la otra de otra distinta? Tenemos que ser un poco más profundos en este tipo de apreciaciones. Lo hablo desde una manera personal. Muchas personas consideran que los docentes del 2277, pues como que se estancaron y no surgieron. No, ellos también, para poder alcanzar los ingresos que tienen en la actualidad, primero deben de tener una cantidad de años para poder postularse a su ascenso, ¿sí? Y así, de hecho, ellos ingresan, creo, la verdad no estoy muy seguro, pero creo que cuando salen de su proceso formativo entran como en el escalafón 7, o entraron en el escalafón 7, pero para poder subir al 8, al 9, tuvieron que primero pasar muchos años, y ustedes saben que la experiencia también es un factor muy importante en el desarrollo de estas habilidades docentes. Adicional a eso, no es que ellos no tengan o no tuvieron que estudiar, porque si ustedes pueden darse cuenta, hay docentes que tienen 3, 4 especializaciones para alcanzar el escalafón 14. Entonces, esto no quiere decir de que ellos se quedaron allí, permanecieron allí. Y que se pueden retirar, claro, igual los docentes 1278. Cuando se llegue la hora de nuestra pensión, si la normativa no cambia, nosotros tenemos la oportunidad de trabajar después de nuestra edad de jubilación hasta los 70 años. En ambos casos es similar. Entonces no lo veamos como que se castigó a uno y se privilegió a otros. Con respecto al decreto 1278, sí, nosotros desde que entramos a
o nos incorporamos al Ministerio de Educación, conocíamos esta normatividad, entonces tampoco es que nos coja por sorpresa y nos veamos como castigados, no. Nos exigen unas ciertas cosas más, pero yo pensaría que también lo podemos ver como oportunidades para mejorar los procesos, ¿no? ¿Cuál es la función que cumple el docente según lo establecido en el decreto 2277 y 1278? Mencione sus diferencias. Yo creo que sin resaltar estatutos y decretos y leyes, tanto docentes antiguos como docentes nuevos, tenemos la función o tenemos el deber y la labor de cumplir con el currículo, con dictar unas clases con buenas estrategias, buena didáctica, tener buena evaluación, buena pedagogía. En ambos decretos se nos exige ser buenos pedagogos, buenos educadores. En ambos decretos se nos exige como docentes llevar un buen proceso, una buena formación, pero hay una diferencia muy grande en cuanto a las exigencias, y es que los docentes nuevos, o sea, ese estatuto 1278 que nos rige, nos exigen muchísimo más a nosotros y nos exige estar por ejemplo, nos hacen una evaluación anual, nos evalúan competencias, si no pasamos de pronto el periodo de prueba, podemos hasta bajar de escalafón. Por el contrario, los docentes que lo rige el decreto 2277 no. Entonces, esta es una de las diferencias pues más notables y que nos dejan en mucha desventaja a nosotros. Ok, la función, el rol docente en su quehacer diario del proceso de enseñanza-aprendizaje, no hay una diferencia marcada. De hecho, los docentes estamos direccionados por un manual de función docente, ¿sí? Ahora bien, si hay unas diferencias en cuanto a los desempeños, por ejemplo, lo que ustedes mencionaban ahora, a los 1278 nos hacen unas evaluaciones, por ejemplo, la evaluación anual de desempeño, que esa nos la hace el jefe directo, que en este caso sería el directivo docente rector, ¿sí? Por ejemplo, otra que sería en el caso de ascenso, la direcciona el Ministerio de Educación Nacional a través de concurso de ascenso, ¿sí? O para el ajuste salarial. Estas evaluaciones no se hacen en el caso de los compañeros del 2277, pero que haya una diferencia marcada, no. Nosotros estamos regulados, o bueno, no regulados, nosotros estamos direccionados por un manual de función docente. Entonces, no existe, o yo por lo menos no conozco, una diferencia en el quehacer del proceso de enseñanza-aprendizaje en Colombia. ¿Cómo afecta la profesión del maestro en Colombia la existencia de estos dos estatutos docentes? Cuéntenos su experiencia con respecto a esta pregunta. Yo ya he concursado 2 veces y pues infortunadamente aún no he podido quedar nombrada. Ahora empecé una maestría y espero que de pronto con este posgrado pueda tener mejores oportunidades, pero nos afecta mucho en cuanto al ingreso, es la pregunta, ¿no? En cuanto al ingreso, porque el antiguo estatuto que rige pues a los antiguos docentes no tienen tienen permanencia, o sea, no tienen un límite de permanencia, ellos se pensionan y pueden seguir laborando en el sector educativo, y entonces nos afecta mucho porque muchos queremos ingresar, queremos concursar, y por más que concursemos no hay plazas disponibles, precisamente porque esos docentes que lo rige ese estatuto, ese antiguo estatuto, están aún en esas plazas, y son docentes que realmente, no es por desmeritarlos, pero ya cumplieron su función y deberían de darle la oportunidad a las personas que queremos, que de pronto estamos más frescas, tenemos más conocimiento y queremos acceder. Entonces afecta en Colombia, empezando por la tasa de desempleo. La tasa de desempleo en Colombia es muchísima, y si hablamos de licenciados, muchísimo más alta, y precisamente es porque este decreto 2277 acobija mucho a los docentes antiguos. Ellos no se pensionan y siguen, incluso tienen hasta 2 pensiones y siguen
y entonces eso causa desempleo y muchas veces uno como licenciado termina haciendo cualquier otra cosa menos la carrera que estudió. Entonces sí afecta mucho en cuanto a Colombia en la tasa de desempleo y pues a los licenciados que queremos concursar muchísimo más porque nos quedamos sin saber qué hacer o incluso ejerciendo otra profesión. Hablo desde mi perspectiva, desde mi visión como docente. Yo no veo que haya una afectación en la función docente a causa de la presencia de dos estatutos, ¿sí? Eh, para los que muchas personas llaman los docentes antiguos, pues ellos saben que están en su nombramiento de 2277, que tienen unos privilegios, unas obligaciones y unas funciones. Igualmente, los que estamos en el 1278, sabemos que tenemos también igualdad, bueno, igualdad no, pero tenemos también unas funciones, unas obligaciones y unos beneficios y privilegios que también tenemos en, en este decreto. Entonces, que haya una diferencia marcada, no lo creo. Además, en el diario vivir, en las instituciones educativas, no estamos pendientes de quién es o quién está nombrado en 2277, 1278, sino que vamos para cosas más estructurales. Por ejemplo, mejorar o tratar de mejorar los procesos de enseñanza-aprendizaje, mirar y buscar alternativas para de pronto mejorar los diseños curriculares, aprender, mm, aprender de mecanismos y medios, herramientas tecnológicas que nos ofrece, por ejemplo, el ministerio a través de plataformas como Colombia Aprende. Entonces, no es que vea como una afectación en cuanto a la existencia de dos decretos, no, personalmente no la veo. Bueno, Yael, le damos las gracias por participar de esta entrevista. Fue muy bonito compartir contigo esa experiencia y nada, en nombre de Bueno. nuestro grupo, mil felicitaciones por tu labor y gracias por el tiempo.